Amados hermanos, muy buenos días. Un inicio de semana en la presencia de Cristo Jesús. Oh, qué glorioso es estar a los pies de Cristo. Los invito para que permanezcan en oración. Busquen a Dios en la primera hora de la mañana. Jacob pidió bendición del ángel del Señor antes de que rayara el alba. Dios a su pueblo de Israel los mandaba a recoger el maná antes de que saliera el sol. No nos olvidemos que la bendición de Dios está contigo y conmigo desde la primera hora de la mañana. Dispongámonos antes de buscar café, antes de leer la prensa, de mirar noticias en las redes sociales. Vamos a la presencia de Dios, a decirle al Señor que Él es el dueño de la vida, que Él es el príncipe, que Él es el rey, que Él es todo en nuestra vida, y que entregamos nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos a Él, y que queremos estar en su presencia, que su luz nos ilumine. Buenos días, hermanos. Dios los acompañe siempre. Yo los invito a que permanezcan con nosotros en nuestro canal Un Instante con Dios. Sus comentarios son muy importantes. Suscríbanse al canal y compartan nuestros videos para que la familia de Cristo Jesús siga creciendo. Estamos sirviéndole a un Dios vivo. No te olvides, sirviéndole a un Dios vivo. Nos dice la Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 11, nos habla de uno de los valientes de David, de Sama. Sama, hijo de Ajet Ararita, un hombre valiente. Y en aquel tiempo, él, cuando los filisteos tenían azotado al pueblo de Israel, el pueblo de Israel huye, y él, con un pequeño cultivo de lentejas, está en el medio de ese terreno de lentejas, y él defendió el terreno con su vida y luchó contra los filisteos que se habían acampado en la tierra de Leí. Se acamparon y querían combatir, y Sama, en el medio del terreno, defendió con su vida ese terreno y no dejó que le quitaran su terreno, y él huyó como los demás del pueblo de Israel que huyeron. Y allí Dios le dio una gran victoria a Sama, uno de los valientes de David, y esa victoria permitió que cuidara lo que le pertenecía, su terreno de lentejas. Hoy Dios te dice: tu casa es tu terreno de lentejas. No dejes que tu casa, los enemigos quieran atacarlo y hacer que puedan dispersarse todos los de tu casa. Cuida tu casa como tu terreno. Lucha incansablemente para que los enemigos que quieren atacar tu casa, dañar la paz que hay en tu hogar, no puedan lograr su cometido. Confróntalos, porque Dios te va a dar una gran victoria. Dios te permite que venzas a los gigantes de Goliat en tu casa, y que haya bendición para ti y para los tuyos. Amén. Amén. Vamos a estudiar hoy, hermanos, la palabra del Señor, un versículo, rema, muy importante, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. De repente leemos el versículo 8 también, que nos cae como anillo al dedo. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8, que leemos en el nombre de Cristo Jesús. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. ¿Y él qué? Él huirá de ustedes. Amén. Amén. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Nos dice el versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Oye, qué importante esto. Y me viene a la memoria, mi corazón henchido, cuando dice la palabra del Señor: Dios ama a los que lo aman, y lo hallan los que temprano lo buscan. Aquí nos está diciendo: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Entonces, en el desarrollo de este versículo, de estos dos versículos del libro de Santiago, nos dice
que hay 3 principios bíblicos muy importantes allí. Vamos a desarrollarlos. Nos dice someternos. Mire, sométanse a Dios. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Someterse, resistir, huir. 3 principios bíblicos encontramos en esta palabra. Pero las personas del mundo, las que quieren vivir de acuerdo a las cosas del mundo, han entendido a la inversa este versículo. ¿Sabe qué hacen? Desafortunadamente, se someten al diablo, resisten las cosas de Dios y huyen de la presencia de Dios por vivir las cosas del mundo. ¿Es así? Así es. Eso es lo que está pasando. Entienden el versículo a la inversa. Pero en este desarrollo y moviéndonos sobre estos principios, veamos lo que nos quiere decir la palabra cuando habla de someternos a Dios. Y allí, en ese sometimiento a Dios, vemos una palabra muy importante: obediencia. Escríbanla allí. Obediencia. Eso es lo que nos determina cuando nos sometemos a Dios. Si somos obedientes, tendremos autoridad para resistir al enemigo. Amén. Amén. La Biblia nos dice que Jesús, juntando a los 12 discípulos, después de que fue en búsqueda de los discípulos que Dios, el Padre, le había dado, Jesús les dio virtud y potestad para que combatieran y expulsaran a todos los demonios y que sanasen a los enfermos. Porque allí ese sometimiento, confiar y esa obediencia hacia Dios les permitiría a ellos caminar en el camino correcto y podrían expulsar a los demonios y sanar a los enfermos. Amén. Amén. El someternos a Dios entonces nos hace vivir por su palabra, vivir conforme a las obras de Dios, en sus mandatos y en sus enseñanzas. Eso es lo que yo hago cuando soy obediente, cuando me someto a Dios. Jesús nos dijo, oiga bien lo que Jesús nos dijo: el enemigo vino para hurtar, para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. 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 Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuántos quieren vivir en la abundancia que Dios nos da? Amén. 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 El segundo principio, resistir al diablo. Qué importante este principio. ¿Qué significa la palabra resistir? La palabra resistir significa oponerse con fuerza a algo, combatir las pasiones y los deseos. Entonces, en este sentido, resistir tiene que ver con oponerse, con confrontar. Y si yo me opongo y yo confronto, me mantengo en una actitud de oposición ante la prueba, ante la situación difícil que Satanás quiere poner en mi vida. Yo lo hago, oye bien, pero lo hago sin eludir los problemas, porque el error es de que las personas eluden los problemas y ¿saben qué hacen ante la cobardía de un problema? Adivinen, una de las más fáciles: quitarse la vida, ¿cierto? No son capaces de afrontar los problemas y terminan ahorcándose, envenenándose. Eso es una actitud cobarde. Yo confronto los problemas y los lucho y guerreo. Y no quiere decir que este siervo no haya tenido situaciones difíciles en su vida. He tenido muchas y Dios me ha dado la victoria y he salido de ellas y aquí estoy parado a los pies de Cristo. Amén. Amén. Luchando y actuando de acuerdo a las exigencias, oye bien, tengo la tranquilidad de saber que si estoy en dificultad familiar, lucho por encontrar la solución de la mano de Dios. Tengo la absoluta seguridad y certeza que si tengo una enfermedad en mi casa, vivo en búsqueda de la sanidad de la mano de Dios. Si hay vicios arraigados entre mis hijos, en mi familia, yo digo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. La Biblia nos enseña
que cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos, allí 2 endemoniados le gritaron: ¿qué tienes? ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Jesús no les dijo, oye bien, Jesús no les dijo: ay, pobrecitos, discúlpenme, endemoniecitos, que yo los estoy atormentando. No, Señor. Jesús los confrontó y Jesús inmediatamente los expulsó. Y cuando los expulsó, leamos lo que dice el libro de Mateo capítulo 8, versículo 28 al 32, para que conozcamos esta historia rápidamente. Mateo 8, 28 al 32. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Amén. Mire lo que nos está diciendo allí. Ellos le dijeron a Jesús: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Y Jesús los confronta y los expulsó de aquellos hombres. Pero allí nos dice la palabra algo muy importante. Por ese lugar en donde estaban esos endemoniados, que eran violentos, nadie se atrevía a pasar. Jesús sí pasó y los confrontó y los expulsó. Y allí hay un principio muy importante que quiero regalarles. Mire, los demonios, ellos conocen a Dios. Si los demonios conocen a Dios, ¿sabe qué hicieron esos 2 endemoniados? Le dijeron a Jesús: permítenos, le pidieron a Jesús: permítenos ir a la manada de los cerdos. Y Dios se los permitió. Hoy yo te digo a ti, si el diablo, que sabiendo que Dios tiene el poder, en ese momento le pidió para que le permitiera ir al hato de cerdos y Dios se lo concedió, ¿cuánto más nosotros, si pedimos con un corazón recto y pidiendo cosas buenas al Padre, Él no nos las va a dar, nos las concede, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. Oiga bien, hermano, le voy a decir esto: al diablo no se le huye, al diablo se le confronta, se le resiste. Amén. Amén. Porque ¿sabe qué quiere el diablo diariamente? Él quiere tentarte, quiere provocarte, porque él no te quiere en bendición. Él quiere hacerte que tú pierdas la paz. Y comienza a meterte la voz de Satanás, a decirte que camina, que vamos al mundo, que esto no es por aquí, que no te preocupes, que nada te va a pasar, que si lo haces nadie te está viendo. Al diablo se le confronta y se le resiste, porque si yo resisto al diablo, él va a huir de nosotros. Amén. Amén. Jesús en 3 de muchas ocasiones, Jesús en 3 ocasiones resistió al diablo. Te voy a decir cuáles fueron. Jesús resistió al diablo cuando, estando en el monte orando 40 días en ayuno, Satanás lo comenzó a tentar y le dijo: si tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y después vuelve y lo tienta y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de esta cima, que escrito está que tus ángeles mandará para que te... Y dice: no, Señor, no tentarás a tu Dios. Y tercera tentación, pero esas 3 en una, porque ahora le voy a hablar de las otras 2. La tercera tentación allí fue donde le dijo: póstrate y adórame y yo te regalo todos los reinos, todas las riquezas del mundo que puedes observar. Ese es el problema. Nosotros nos dejamos tentar por las riquezas del mundo, y allí es donde Satanás dice: te tenté y caíste, y porque caíste, entonces yo te voy a gobernar. La segunda tentación que tuvo Satanás con Jesús fue cuando Pedro, a través de Pedro, Satanás utilizó a Pedro. Y entonces, ¿sabe qué le dijo Satanás a Jesús? Le dijo:
en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 22 y 33. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque quieres hacerme tropezar. No pones los ojos en las cosas de Dios, sino en los ojos de los hombres, en las cosas de los hombres. Allí Satanás estaba tentando a Jesús a través de Pedro, y Pedro recibió su regaño, pero Pedro no dijo: ay no, que Jesús me dijo Satanás. No, él sabía, Jesús, que Pedro había sido tomado por Satanás para tentarlo. Y en la tercera tentación que Jesús resistió a Satanás fue cuando Jesús le dijo a los discípulos: no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene ningún dominio sobre mí. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 30, de tarea para que los lea. Leamos lo que nos dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Una enseñanza también poderosísima, en donde allí tenemos que aprender que al diablo se le confronta. Judas, capítulo 1, versículo 3. Leamos la palabra del Señor. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. Amén. Miren lo que dice allí: la fe encomendada a los santos. La Reina Valera, esa es la versión, nueva versión internacional. La Reina Valera nos dice: me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis. ¿Y contender qué es? Es luchar, es pelear, es batallar, es combatir. Entonces, al contender, no cedemos ante los enredos del diablo. Los engaños del enemigo no nos hacen caer, porque yo contiendo y me paro firme. Pero me paro firme, ¿sabe por qué? Porque estoy lleno de fe. El rey David, oye bien, el rey David, cuando confrontó al enemigo, a Goliat, él lo confrontó y no se quedó conforme únicamente con derribarlo. Adivinen qué hizo. Él fue ante el enemigo, el gigante, y una vez que lo derribó, con la misma espada con la que ese incircunciso estaba desafiando al ejército de los israelitas, le cortó la cabeza con la misma espada. Muchas veces nosotros nos conformamos con atontar al enemigo, a Satanás. Entonces, ¿sabes qué hago yo? Voy, los que van a la iglesia católica, los 7 lunes, ¿cómo es que se hace? ¿Sí? Los 7 lunes, y dicen: no, como ya fui los 7 lunes, entonces ya estoy listo. Y otros, los que hacemos oración constante, porque conocemos la palabra de Dios como cristianos, mantenemos en oración y ya, termina una semana de oración o una semana de ayuno, entonces ya con eso es suficiente, lo atontamos. Pero ¿sabe qué termina pasando después de eso? Que no seguimos buscando la presencia de Dios, no seguimos estando a los pies de Cristo, y allí una palabra que este siervo le regala, ¿sabe qué nos entra? Anemia espiritual. Y cuando nos cae la anemia espiritual, sencillamente le damos la oportunidad al enemigo que nos tome, porque lo aturdimos, pero no lo confrontamos, no lo hacemos huir de nosotros, y allí el enemigo coge fuerza. La palabra de Dios nos dice que cuando el enemigo sale de la casa, huye de la casa, él queda rondando y después observa que la casa está desocupada y viene con 7 demonios más. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. Una enseñanza para que no dejes de estar a los pies de Cristo, buscando su presencia, para que el enemigo lo confrontes y lo hagas huir de delante de ti y delante de tu familia. Mateo 12, 43 al 45. ¿Qué nos dice? Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando
descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Amén. Mire lo que nos está diciendo. Al diablo se le confronta y se le expulsa y permanezco en oración. ¿Sabes qué hizo el rey Saúl? Cuando andaba con Dios, tenía victorias, batallas, ganaba por donde fuera, pero fue obstinado. Comenzó a confrontar al enemigo, a hacer su voluntad y a no derribar completamente al enemigo. Lo dejaba tonto, y cuando lo dejaba tonto no le daba la gana sino de dejar vivo al rey de los enemigos. Y esos mismos enemigos fueron los que le hicieron guerra posteriormente a él y a sus descendientes. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Jesús le dijo a Pedro, ¿sabe qué le dijo? Cuando le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le decían, unos que Juan el Bautista, otros dicen que Elías. Entonces allí le preguntó a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces le dice Jesús, esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas, oye bien esta última parte, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Y saben quién fue Pedro? Pedro fue el primer apóstol, el que guió a los hermanos, a la iglesia de Cristo Jesús. Y saben el poder que tuvo Pedro tan poderoso, confrontando, haciendo huir al enemigo, que Pedro hasta con la sombra sanaba a los enfermos. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces la gente, ¿sabe qué pregunta la gente? Y aquí me harán esa pregunta. Pero siervo, ¿yo cómo confronto al enemigo? ¿Yo cómo hago que el diablo huya de mí y de mi casa, donde yo veo que hay tantos problemas, hay tantas cosas y yo no sé y estoy aturdida, estoy que me enloquezco? Le voy a regalar 3 cosas importantes que usted tiene que tener claras en su casa para confrontar al enemigo y hacer que huya de usted y de su casa. La oración, el ayuno y con una guerra espiritual. Y una 4ª cosa que no se nos olvide, pero sobre todo hermanos, la fe, que no te falle la fe, creyendo en Cristo Jesús, creyendo en la entrega de Él por salvarnos. Y esa entrega de Él nos permite que tengamos luz. Su Espíritu Santo, el que Él nos dejó, estará con nosotros, y con esas armas, con la oración, con el ayuno, guerra espiritual y andando en fe, podremos hacer guerra contra el enemigo, confrontarlo y hacer que huya de nosotros. La palabra nos dice, para poder combatir efectivamente las ocasiones del pecado, necesitamos desarrollar una constante y saludable vida en oración. Fue a través de la oración que Jesús se fortaleció para decir no a las tentaciones de Satanás cuando estaba en el desierto y permanecer fiel a la voluntad de Dios. Voy a leerles un versículo del libro de Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, oye bien, sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podéis apagar los dardos del enemigo. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Tercer principio, que ya terminamos. El diablo huirá de nosotros. Huir. Tercer principio. El diablo le tiene temor al Señor. Satanás le tiene temor a Jesús. Solo con pronunciar el nombre de Cristo Jesús, a él le da jaqueca. Cuando pronunciamos el nombre de Cristo Jesús, le da migraña. Y cuando nosotros vivimos conforme a su palabra, inmediatamente el diablo se infarta y huye delante de nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Hermanos, vivamos conforme a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios, no conforme a los deseos de la carne. Porque si vivimos
conforme a los deseos de la carne, seremos fácilmente tentados por el enemigo. Seremos fácilmente tentados por el enemigo. Aprendamos que al igual que el apóstol Pablo, oye bien, al igual que el apóstol Pablo, tenemos nosotros que decir: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Leamos lo que nos dice para terminar el libro de Segunda de Timoteos, capítulo 4, versículos 7 al 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ya terminamos con esta lectura, hermanos, y vamos a leer después de eso un versículo del libro de Apocalipsis. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? He peleado la buena batalla, Amén. he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, Amén, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Amén. Mire lo que nos dice la palabra. He peleado la buena batalla y he corrido la carrera, y ya me aguarda ¿qué? La corona de la victoria. Si tú peleas y combates, te va a guardar esa corona y vas a recibir la corona de la victoria que Dios te da, porque estás a los pies de ¿quién? A los pies de Cristo. Vivamos por su presencia. El libro de Apocalipsis, para terminar con una oración cortica. Dice Apocalipsis 2:26: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Aleluya. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este momento, porque estamos en tu presencia. Permítenos, Señor, confrontar al enemigo, confrontar a Satanás, viviendo en tu palabra, creyendo en ti, poderoso Rey, y sabiendo que a tus pies, Señor, seremos más que vencedores. Seremos vencedores en Cristo Jesús. En nombre de esta palabra para el día de hoy, para que lo tengas en la memoria, resistiendo al enemigo, viviendo por Cristo. Oye bien, resistiendo al enemigo, viviendo por Cristo. Que Dios te bendiga, hermano, y te acompañe siempre.